No tienes dinero, no tienes familia y no tienes lugar en mi futuro. Nunca entendiste quién estaba a tu lado. Firma los papeles y desaparece. Tenemos el video, los testigos y el rastro documental. No quiero venganza, quiero la verdad registrada. Entonces empezamos con la junta. La lluvia golpeaba con el bordillo frente a la gala médica Almenara cuando Bryce de Alvear empujó a su esposa hacia la calle. Iría golpeó el pavimento mojado junto a su maleta barata, mientras la madre de él observaba bajo el toldo y su amante levantaba el teléfono para grabar. Bryce la llamó peso muerto. Dijo que ella no tenía dinero, ni familia, ni lugar en la vida que él estaba construyendo. Iria no gritó. Solo se tocó el pequeño colgante de oro en su garganta. Bienvenidos a la historia de hoy. Si disfrutas del drama emocional y los giros impactantes, no olvides darle a me gusta y suscribirte. Y antes de empezar, cuéntame desde dónde nos ves en los comentarios. Pero esa caída frente a la gala había comenzado años antes, dentro de un matrimonio construido sobre una suposición peligrosa. Bryce de Alvear no siempre había mirado a Iria como algo que debía ser eliminado. Al principio solía llamarla paz. Decía que su tranquilidad hacía que el mundo se sintiera menos afilado. Le gustaba cómo escuchaba sin interrumpir. Le gustaba que ella nunca necesitara restaurantes caros, viajes de lujo o la atención de salas llenas de gente que se medía entre sí por sus cargos y sus relojes. En aquel entonces, él era solo un analista financiero junior en el grupo médico Almenara, ambicioso pero inseguro, el tipo de hombre que ensayaba su confianza frente al espejo antes de las reuniones. Iria trabajaba como defensora del paciente en una clínica comunitaria en el sur de Madrid. Llevaba rebecas sencillas, mantenía el pelo recogido y conducía un viejo sedán plateado con el posavasos roto. Nada en ella parecía rico. Nada en ella pedía ser notado. Así era exactamente como ella lo quería. Iria había aprendido pronto que el dinero cambiaba la forma en que la gente escuchaba. Hacía que algunas voces fueran más suaves y otras más hambrientas. Así que cuando se casó con Bryce, usó su apellido, mantuvo su trabajo discreto y dejó que el resto de su vida se quedara detrás de oficinas privadas, documentos sellados y llamadas legales cuidadosas que nunca respondía frente a él. Quería saber una cosa: ¿podría alguien amarla sin ver lo que ella podía darle? Durante un tiempo, creyó que Bryce podía. Luego, los ascensos empezaron a pasarle de largo. El grupo Almenara creció. Las salas en las que él quería entrar se volvieron más pulidas, más políticas, más caras. Bryce empezó a llegar a casa con la ira cansada de un hombre que pensaba que la vida le debía un ascensor más rápido. Iria cocinaba la cena, escuchaba, doblaba sus camisas antes de las reuniones con inversores, recordaba los nombres de los ejecutivos a los que él quería impresionar. A veces, ella entendía los números de la expansión del hospital mejor que él, pero nunca lo corregía a menos que él lo pidiera. Él dejó de preguntar. Su madre, doña Jimena de Alvear, se aseguró de ello. A Jimena nunca le había gustado Iria. La llamaba dulce en público y inútil en privado. Creía que una esposa debía elevar el estatus de un hombre, no suavizar su vida. En la comida del domingo, miraba el vestido modesto de Iria, sus zapatos sencillos, el pequeño colgante de oro que descansaba sobre su clavícula y sonreía con una crueldad que nunca alzaba la voz. Mi hijo necesita una mujer con conexiones, dijo Jimena una vez mientras cortaba el asado. No a alguien que todavía actúa agradecida por un coche de segunda mano. Bryce se había reído esa noche. No fuerte, no lo suficiente como para que se requiriera una disculpa, pero Iria lo oyó. Después de eso, algo en el matrimonio comenzó a moverse en una sola dirección, lejos de la ternura, lejos del respeto,
lejos de la mujer que había creído que la paciencia podía salvar lo que el orgullo estaba envenenando. Entonces llegó Cayetana Monroe. Entró en el mundo de Bryce a través del proyecto de expansión de Almenara, una consultora con un peinado perfecto, trajes impecables y una voz que hacía que cada cumplido sonara como una estrategia. Le dijo a Bryce que no era valorado. Le dijo que hombres como él necesitaban a la mujer adecuada al lado, no a una esposa silenciosa de una clínica, no a alguien que pareciera nerviosa en los eventos de donantes, sino a alguien que pudiera entrar en un salón de baile y hacer que la gente se girara. Iria vio los mensajes primero, luego las noches hasta tarde, luego la forma en que Bryce ponía su teléfono boca abajo cada vez que ella entraba en la habitación. No lo confrontó, no porque fuera ciega, no porque fuera débil, sino porque había estado tomando sus propias decisiones en silencio. 3 semanas antes de la gala, llegó una llamada de un número privado mientras Bryce estaba en la ducha. Iria salió al balcón y respondió de espaldas a la FIDE, puerta de cristal. Sí, dijo en voz baja. Entiendo que la transferencia requiere mi firma. Dentro, el agua se cerró e Iria bajó la voz. Nada de registros públicos todavía. No hasta que yo lo autorice. Terminó la llamada antes de que Bryce saliera. Él notó el teléfono en su mano y entrecerró los ojos. ¿Quién era? Nadie por quien debas preocuparte. Esa respuesta se quedó con él. Jimena la retorció en sospecha. Cayetana la convirtió en burla. Para la noche de la gala médica Almenara, Bryce se había convencido de que Iria ocultaba alguna pequeña deuda, algún problema familiar vergonzoso, alguna prueba final de que ella siempre había estado por debajo de él. Así que le dijo que trajera una maleta, dijo que firmarían los papeles del divorcio después de la gala y que ella dejaría su piso antes de medianoche. Y, cuando Iria llegó con un modesto vestido negro llevando esa maleta barata abajo, la lluvia, Bryce vio exactamente lo que quería ver. Una esposa pobre, un matrimonio acabado, una mujer sin lugar a donde ir. Nunca notó al fiduciario, senior del hospital, al otro lado del carril de entrada, mirando fijamente el colgante alrededor del cuello de Iria, con el rostro palideciendo mientras buscaba su teléfono. Y cuando Bryce volvió a entrar con Cayetana del brazo, el fiduciario se alejó de la lluvia y susurró: «Dile a la asesoría jurídica que la hemos encontrado». Mientras la llamada del fiduciario se movía silenciosamente a través de la lluvia, Iria se sentó en el bordillo mojado con una mano envuelta en el asa de su maleta y la otra presionada contra el colgante que Bryce había intentado quitarle. Aún podía oír la música desde el interior de la gala. Jazz suave, aplausos corteses, el tipo de sonido que la gente rica hace cuando quiere que el mundo crea que nada feo sucede cerca de ellos. Bryce había vuelto a entrar como si ella ya no existiera. Eso fue lo que dolió más que la caída. No el pavimento, no la lluvia calando su vestido, ni siquiera el teléfono de Cayetana apuntándola como un arma. Fue la facilidad con la que su marido le había dado la espalda, 6 años de matrimonio, y él le había cerrado la puerta con la calma de un hombre que creía que no habría consecuencias. Iría bajó los ojos hacia la maleta a su lado. Era negra, barata y estaba rosada por las esquinas. Bryce la había comprado hace años para un viaje de fin de semana que nunca hicieron, porque su departamento necesitaba que se quedara hasta tarde. En aquel entonces, Iria la hizo de todos modos. Había doblado sus camisas, guardado su cargador y anotado el número de confirmación de un hotel que él canceló sin decírselo hasta la mañana en que debían salir. No se enfadó, entonces. Pensó que la ambición era solo otro tipo de hambre, algo que una persona podía alimentar sin dejar que la consumiera. Durante un tiempo, Bryce había sido amable. Había estado nervioso por su futuro, pero no era cruel. Traía
comida para llevar cuando Iria trabajaba hasta tarde en la clínica. La esperabas en el aparcamiento cuando su turno se alargaba. Una vez le dijo que ella lo hacía sentir como un hombre mejor solo por esperar que lo fuera. Iria le había creído. Por eso mantuvo su vida sencilla cuando se casaron, sin fincas familiares, sin choferes privados, sin presentaciones ejecutivas, sin un apellido que hiciera que la gente se enderezara en sus sillas. Se convirtió en Iria de Alvear en público y dejó que el resto de su nombre se quedara donde siempre había estado enterrado, en archivos legales y correspondencia de fideicomisos manejada por personas que entendían la discreción. Bryce nunca preguntó demasiado profundamente sobre su pasado. Al principio, pareció respeto, luego comprendió que solo era desinterés. Él veía lo que era fácil de ver. Una esposa que llevaba vestidos de rebajas, una mujer que trabajaba en una clínica comunitaria porque se preocupaba por pacientes asustados que no entendían sus facturas, una mujer que conducía un coche viejo, preparaba sobras y nunca se abría paso en salas donde los donantes y los miembros de la junta hablaban con voces pulidas. Para Bryce, eso significaba que ella no tenía nada. Para Iria, significaba que había elegido la paz sobre la apariencia. Jimena de Alvear odió esa elección desde el principio. No gritaba a menudo. No, lo necesitaba. Su crueldad venía envuelta en modales colocados cuidadosamente en cenas y reuniones familiares. «Eres dulce, Iria», decía Jimena, sonriendo sobre una copa de vino de Rioja. Pero la dulzura no construye un futuro. Bryce solía apretar la mano de Iria bajo la mesa cuando su madre hablaba así. Luego dejó de apretarla. Luego empezó a asentir. Una noche, tras una evaluación de ascenso fallida, llegó a casa y repitió las palabras de Jimena como si hubieran sido suyas todo el tiempo. «Necesito a alguien que entienda el nivel al que intento llegar». Iria había levantado la vista desde el fregadero, con el agua corriendo sobre sus manos. «Entiendo más de lo que crees». Él se había reído, no con crueldad al principio, solo cansado, despectivo. «No, Iria. Tú entiendes a gente que necesita ayuda para rellenar formularios de la seguridad social. Ese no es el mismo mundo». Después de eso, la distancia se convirtió en una tercera persona en su piso. Luego Cayetana Monroe lo convirtió en una multitud. Cayetana llegó a Almenara a través del proyecto de expansión, toda confianza, perfume y elogios perfectamente calculados. Aprendió pronto donde Bryce se siente pequeño y presionó allí suavemente. Le dijo que sus instintos eran de nivel directivo. Le dijo que su esposa no encajaba con su futuro. Hizo que la ambición sonara como un romance. Iria vio el primer mensaje por accidente al colocar el teléfono de él junto a su plato de cena. «Mereces ser visto por alguien que sepa lo que vales». La pantalla se oscureció antes de que Bryce notara que ella miraba. Esa noche, él dijo que tenía una llamada tarde. La tomó desde el baño con el extractor encendido. Iria no lo confrontó. Había aprendido que la verdad necesitaba algo más que dolor detrás, necesitaba oportunidad, necesitaba pruebas, necesitaba que una persona estuviera lista para vivir con lo que viniera después. Así que empezó a responder a sus propias llamadas fuera. La primera fue de Elena Mercero, la abogada cuyo número Bryce había confundido una vez con un cobrador de deudas. La segunda vino de una oficina privada que nunca decía su nombre completo, a menos que la línea fuera segura. La tercera llegó 2 días antes de la gala, mientras Bryce elegía gemelos en el dormitorio y se quejaba de que el vestido negro de Iria parecía demasiado sencillo para el evento. Iria salió al pasillo y escuchó. «Sí», dijo en voz baja. «Recibí el paquete». Una pausa. Ninguna acción pública, sin mi firma. Bryce abrió la puerta del dormitorio antes de que ella terminara. Sus ojos se entrecerraron al ver el teléfono en su mano. «¿Sigues escondiendo
cosas. Iria terminó la llamada y deslizó el teléfono en su bolsillo. Sigo protegiendo lo que es mío. Él la miró como si ella hubiera hablado un idioma que no esperaba que conociera. Sentada bajo la lluvia fuera de la gala, Iria comprendió que la respuesta le había asustado más de lo que admitía. Le había hecho enfadar porque, por un breve segundo, ella había sonado como alguien con una opción. Su teléfono vibró dentro de su pequeño bolso. Iria limpió la lluvia de la pantalla y vio un correo, sellado de Elena Mercero. El asunto decía: transferencia de control de voto, lista para firma. El correo brillaba en la pantalla mientras el agua corría por su muñeca. Esas palabras deberían haberla hecho sentir poderosa. En cambio, la llevaron de vuelta a la noche en que Bryce miró por primera vez su colgante, como si no fuera parte de su cuerpo, ni parte de su historia, ni algo que ella hubiera elegido mantener cerca durante cada año difícil de su matrimonio. Para él, se había convertido en un objeto, algo para vender. Sucedió 4 noches antes de la gala en el piso que una vez llamaron hogar. Iria estaba en la encimera de la cocina clasificando el correo en 2 montones, limpios, facturas a la izquierda, cartas personales a la derecha. Bryce estaba sentado a la pequeña mesa del comedor con su portátil abierto, una mano presionada contra la frente. El extracto de su tarjeta de crédito estaba en la pantalla. Pensó que ella no lo había visto, pero Iria había visto suficiente. Cargos de restaurantes que no reconocía, tasas de aparcacoches de hoteles, una boutique de lujo en la Milla de Oro, una cuota de membresía privada para un club de networking ejecutivo que Brace llamó una vez una inversión en proximidad. ¿Proximidad a qué? Nunca lo dijo. Cerró el portátil cuando ella pasó. «Estás callada esta noche», dijo Iria. «Estoy pensando». «Llevas pensando toda la semana». Él levantó la vista, irritado antes de que ella terminara de hablar. «Porque algunos tenemos presión, Iria. Presión real, no papeleo de clínica ni tomar de la mano a gente mientras se quejan del seguro». Las palabras estaban destinadas a hacerla más pequeña. Ella sintió que aterrizaban, pero no se dobló. «Sé lo que es la presión», dijo. Bryce soltó una risa corta. «No, tú sabes cómo sobrevivir en lo pequeño. Eso es diferente». Antes de que Iria pudiera responder, la voz de Jimena salió por el altavoz del teléfono de Bryce. Había olvidado que seguía en la llamada. «Ella es exactamente por lo que estás estancado», dijo Jimena. «Sigues arrastrando a esa mujer a salas a las que no pertenece, y luego te preguntas por qué la gente no te toma en serio». Iria miró el teléfono. Bryce no colgó. Esa fue la respuesta. Jimena continuó, suave y fría. «Cayetana entiende tu futuro. Iria entiende. Cupones y clínicas de caridad. No hay comparación». Bryce se frotó la mandíbula. «Mamá, lo que estoy diciendo es lo que tú tienes miedo de decir». Iria dejó el correo lentamente. Había aprendido que cuando la gente quería una escena, la calma se convertía en su propio tipo de rechazo. Entonces los ojos de Bryce bajaron a su garganta. El colgante descansaba allí, cálido contra su piel. Oro viejo, simple a primera vista, un blasón de león impreso en un marco ovalado, sus detalles demasiado finos para que alguien descuidado los entendiera. Iria lo había llevado cada día desde antes de que Bryce la conociera, a través de pisos baratos, salas de espera de hospitales, cenas donde Jimena sonreía con dientes afilados. Bryce asintió hacia él. «¿Cuánto vale eso?» Los dedos de Iria se detuvieron. «¿Por qué?» «Hago una pregunta sencilla. No está a la venta. Ni siquiera sabes lo que iba a decir. Sé lo suficiente». Su silla chirrió al retroceder. «Iria, no empieces a actuar de forma misteriosa. Es joyería. No llevas nada más que valga más de 50 euros, así que supongo que importa porque puede cubrir algo». Jimena hizo un pequeño sonido a través del teléfono, casi una risa. La voz de Iria se mantuvo baja. «Importa porque es mío.
Bryce se acercó. Necesito dinero para la gala, la mesa de patrocinio, el alquiler del smoking, unas cuantas cosas que Cayetana dijo que ayudarían a posicionarme con la gente adecuada. Ahí estaba, el nombre de Cayetana entre ellos de nuevo, ya no oculto, sino colocado cuidadosamente donde se suponía que una esposa debía aceptarlo. ¿Quieres que empeñe mi colgante para que puedas impresionar a tu amante en una gala de hospital? El rostro de él se endureció. No la llames así. ¿Cómo debería llamarla? Bryce estiró la mano hacia la cadena. No tiró de ella, ni siquiera tocó el colgante, pero su mano se acercó lo suficiente para que Iría diera un paso atrás. Un paso, pequeño, limpio, final. No, dijo ella. El ambiente cambió, no fuerte ni dramáticamente, pero Bryce lo sintió. Jimena lo sintió a través del teléfono. Iría lo vio en la forma en que sus ojos se entrecerraron, como si hubiera descubierto una puerta cerrada donde esperaba un cajón abierto. Nunca dices que no, dijo él. Debería haber empezado antes. Por un momento, Bryce pareció menos enfadado que inquieto. Luego el orgullo se apresuró a cubrirlo. ¿De verdad crees que tienes influencia por algún collar falso de vieja alcurnia? Esa fue la frase de Cayetana. Iria la reconoció antes de que él terminara de hablar. Jimena exhaló por el altavoz. Las mujeres como ella siempre esconden cosas pequeñas porque no tienen nada grande. Iria cogió desde el teléfono de la mesa y terminó la llamada. Bryce la miró. Ella dejó el teléfono suavemente, sin miedo, sin temblar. No me pidas esto otra vez. Esa noche, Iria durmió en la habitación de invitados con su colgante escondido bajo la blusa. Bryce no llamó a la puerta. Él salió del piso antes del amanecer y volvió oliendo ligeramente al perfume de Cayetana. Iria esperó hasta que él estuvo en la ducha antes de hacer la llamada. Elena Mercero respondió al segundo tono, profesional, despierta, como si hubiera estado esperando esto durante años. Intentó quitarme el colgante, dijo Iria. El silencio en la línea se agudizó. ¿Te tocó? No. ¿Te amenazó? No con palabras. Elena exhaló, lentamente. Entonces nos movemos con cuidado. Los documentos de transferencia están listos. El fideicomiso puede permanecer en silencio hasta que autorices la divulgación, pero si viene la separación, necesitamos un registro limpio, sin acusaciones privadas, sin confrontaciones emocionales que él pueda retorcer. Iria cerró los ojos. No quiero venganza. Lo sé, dijo Elena. Quieres la verdad protegida. Iria miró hacia la puerta del baño donde el agua seguía corriendo. Pensó en el hombre con el que se había casado y en el extraño en el que se había convertido estando en las mismas habitaciones. ¿Y si intenta echarme de la gala? Elena no respondió de inmediato. Luego su voz sonó, tranquila y firme. Si intenta echarte de la gala esta noche, deja que lo haga. Necesitamos testigos. Para cuando Iria llegó a la gala médica Almenara, Bryce ya había decidido qué papel jugaría ella. No el de esposa, ni el de compañera, sino el de un cabo suelto. Le había enviado las instrucciones esa tarde en un mensaje tan frío que parecía escrito por alguien de un departamento jurídico en lugar del hombre que una vez le dio la mano en los pasillos del supermercado. Ponte algo decente, trae lo que necesites para la noche. Después de la gala, firmarás el acuse de recibo preliminar del divorcio y dejarás el piso. No me avergüences. Iría lo leyó 2 veces, luego dejó el teléfono. Durante un largo momento se quedó en el dormitorio que habían compartido durante 6 años y miró el armario medio vacío. Bryce ya había movido varios de sus trajes a otra bolsa de ropa. Su reloj favorito había desaparecido del tocador. La foto enmarcada de su segundo aniversario había sido puesta boca abajo. Ella no le dio la vuelta. En su lugar,
Hizo una maleta negra con ropa suficiente para unos días, sus documentos personales, la vieja carpeta del acuerdo prenupcial que Elena le había dicho que mantuviera cerca, y una pequeña memoria USB que contenía copias de cada comunicación del fideicomiso que nunca había abierto en el portátil de Bryce. Se puso el colgante al cuello al final. Luego llamó a un coche hacia el hotel. La gala médica Almenara ocupaba 3 plantas del Hotel Santo Mauro, en el centro. Las cámaras parpadeaban cerca de la entrada. Los donantes bajaban de coches negros bajo amplios paraguas. Los ejecutivos se daban la mano bajo la luz dorada del toldo. Dentro, el salón resplandecía con candelabros, flores blancas y carteles que anunciaban la iniciativa de expansión de Almenara. Bryce estaba cerca de la mesa de registro con un esmoquín oscuro, sonriendo como un hombre fotografiado por el futuro. Cayetana Monroe estaba a su lado con un vestido plateado, su mano descansando ligeramente en el brazo de él. No, accidentalmente, no discretamente. Había aprendido la presión exacta de la posesión. Jimena de Alvear estaba al otro lado de Bryce, orgullosa y afilada, luciendo el tipo de sonreía que guardaba para las salas donde quería que la confundieran con alguien importante. Cuando Iria salió de la lluvia con su maleta, los tres se giraron. La sonrisa de Bryce desapareció primero. ¿Qué haces con esa maleta delante de todos? Siseo, acercándose a ella. Me dijiste que trajera lo que necesitara para la noche, dijo Iria. Cayetana miró la maleta y se rió suavemente. Eso es dolorosamente literal. Los ojos de Jimena recorrieron el sencillo vestido negro de Iria, su pelo húmedo, sus zapatos, simples. Bryce, esto es exactamente de lo que te advertí. No tiene sentido de la presentación, ni siquiera en una noche que podría decidir tu futuro. Iria no respondió a Jimena, miró más allá de ella hacia el salón. Varios, miembros veteranos de la Junta estaban cerca de un muro de donantes, hablando en voz baja. Uno de ellos miró hacia Iria, luego volvió a mirar. Su expresión cambió antes de controlarla. Otra mujer con un traje azul marino bajó su copa de champán y observó a Iria con atención cuidadosa. Sabían algo, o sospechaban lo suficiente como para ser cautelosos. Bryce notó las miradas y las malinterpretó por completo. Su mandíbula se tensó por la vergüenza. Ahora están mirando. Ya, estaban mirando, dijo Cayetana casi complacida. Esa maleta está haciendo la mitad del trabajo. Iria mantuvo la voz baja. Vine porque me pediste que viniera. Te pedí que te comportaras, dijo Bryce. Hay una diferencia. Se inclinó más cerca, bajando la voz, pero no lo suficiente. Te quedarás fuera del camino durante la recepción. Después de mi presentación, firmarás los papeles y te irás tranquilamente, sin lágrimas, sin escenas. Iria miró la carpeta bajo el brazo de él. Mi abogada revisará cualquier cosa antes de que firme. Por primera vez esa noche, el rostro de Bryce cambió, ¿verdad? La sonrisa de Cayetana se estrechó, los labios de Jimena se partieron ligeramente, luego se apretaron. Tu abogada, repitió Bryce. Tú no tienes abogada. Iria sostuvo su mirada. La tengo. La pequeña frase aterrizó con más fuerza que un grito. Bryce la miró como si intentara encajar a esta mujer, calmada con la versión de su esposa que había construido en su cabeza. Pobre, dependiente, agradecida por lo que él permitiera. Detrás de él, Cayetana levantó su teléfono. No del todo, solo lo suficiente. Cuidado, Iria, dijo, dulcemente. La gente ya piensa que eres inestable. No lo hagas más fácil. Algunos invitados cerca de la entrada se giraron hacia ellos. La tensión había empezado a filtrarse en la sala. Bryce lo sintió y entró en pánico, no porque le importara el dolor de Iria, sino porque el dolor parecía desordenado
y lo desordenado no pertenecía a la historia que intentaba vender. «Me estás avergonzando», dijo él. «No», respondió Iria. «Me niego a desaparecer sin asesoramiento». Las palabras le atravesaron. Jimena intervino, con voz baja y venenosa. «Ya ves, esto es lo que hacen las mujeres que no tienen nada. Amenazan con papeleo porque no tienen clase, ni familia, ni otra forma de sentirse poderosas». El teléfono de Cayetana subió otro centímetro. Bryce agarró el asa de la maleta de Iria y tiró de ella hacia las puertas. Fuera ahora. Iria no luchó por la maleta, la siguió porque la voz de Elena seguía en su mente. «Deja que lo haga. Necesitamos testigos». La lluvia los golpeó en cuanto salieron del toldo. El aparcacoches miró. Un guardia de seguridad se enderezó cerca del bordillo. Iria vio a uno de los fiduciarios acercarse desde el otro lado del carril de entrada, sus ojos bajando al colgante en su garganta. Bryce empujó la carpeta del divorcio contra el pecho de ella. «Firma esta noche», dijo, «o me aseguro de que todos sepan exactamente lo que eres». Iria sostuvo la carpeta sin abrirla. «¿Y qué soy? Un caso de caridad con zapatos prestados», dijo Cayetana desde detrás de él, con su teléfono ahora grabando claramente. Jimena dio una pequeña sonrisa satisfecha. Iria estiró la mano hacia el colgante, cubriendo el blasón con los dedos. Los ojos de Bryce siguieron el movimiento. «Dame eso», dijo de repente. «No, una palabra de nuevo». El rostro de Bryce se oscureció. Dio un paso adelante. Intentó agarrar la cadena. Falló cuando Iria se giró y luego la empujó con fuerza hacia el bordillo. Su maleta volcó primero. Luego Iria cayó a la calle. El fiduciario al otro lado del carril palideció. Miró una vez a Iria, una vez al colgante, ahora visible contra su vestido mojado, y sacó su teléfono con manos temblorosas. Mientras Bryce se volvía hacia el salón resplandeciente con Cayetana a su lado, el fiduciario envió un mensaje bajo la lluvia. «Incidente público confirmado. Ella está lista». Iria no se quedó bajo la lluvia por mucho tiempo. El fiduciario cruzó el carril antes de que el guardia de seguridad llegara a ella. Su nombre era Esteban Bowles, aunque la mayoría de la gente, dentro de la gala, lo conocía solo como uno de los fiduciarios senior de Almenara, silencioso, cuidadoso y rara vez impresionado por nadie. Se agachó junto a Iria sin tocarla, la manga de su esmoquín oscureciéndose bajo la lluvia. «Señora Valero», dijo suavemente, pero sus ojos estaban en el colgante. «¿Puede levantarse?» Iria lo miró por un momento. Lo reconoció, no personalmente, sino por los archivos de gobierno que Elena le había enviado meses atrás. Grupo médico, Almenara, comité de expansión, supervisión de donantes, cercano a la familia, Valero Castaño, pero no del círculo íntimo. Esa era la línea, lo suficientemente cerca para reconocer el blasón, no lo suficiente para saber toda la verdad. «Puedo levantarme», dijo Iria. El guardia de seguridad fue a por su brazo, pero Esteban levantó una mano. «Cuidado», dijo, y había suficiente autoridad en su voz para que el guardia retrocediera. Un aparcacoches recuperó la maleta de Iria del borde del bordillo. Otro miembro del personal trajo una toalla limpia de interior. Nadie hizo preguntas en voz alta, pero Iria pudo sentir el cambio. 2 minutos antes, era la esposa no deseada con una bolsa barata. Ahora la gente más cercana a ella se movía como si hubiera recibido instrucciones que nadie más podía oír. Esteban se inclinó más cerca. «He contactado con la oficina correspondiente. Un coche la llevará al ala privada». Iria se limpió la lluvia de la mejilla. «Sin escenas públicas». «Entendido». «Y ningún nombre en ninguna hoja de registro a la que Bryce pueda acceder». Esteban dudó solo un segundo, luego asintió. «Yo me encargo». Esa pequeña pausa le dijo suficiente.
Él sabía que esto era más grande que una pelea doméstica, pero no sabía cuánto más grande. Iria estaba agradecida por ello. No estaba lista para convertirse en un titular. Todavía no. No, mientras Bryce seguía dentro sonriendo bajo los candelabros junto a la mujer que había grabado su caída, fue llevada a través de una entrada lateral del hotel y hacia un pasillo de servicio cubierto que conectaba con el ala médica ejecutiva de Almenara, al otro lado de la manzana. No fue dramático, sin convoy, sin luces parpadeantes, solo un discreto vehículo del hospital, un fiduciario a su lado y un conductor que nunca la miró por el espejo. Esa contención la consoló más de lo que lo habría hecho el lujo. En el ala privada, una enfermera la recibió por su nombre sin pedir seguro médico. Un médico revisó su muñeca, hombro y rodilla, documentando cuidadosamente los moretones. Le hablaban con respeto, no con miedo. La diferencia importaba. El miedo hacía que la gente actuara. El respeto creaba un silencio solemne. Iria se sentó en el borde de la camilla con una bata prestada mientras el agua de lluvia goteaba de su pelo a una toalla alrededor de sus hombros. Su colgante descansaba contra la tela, brillante y antiguo e imposible de hacer ordinario. ¿Quiere presentar un informe del incidente ante la seguridad del hospital?, preguntó el médico. Sí, dijo Iria. Su voz no tembló, y quiero que se conserven todos los ángulos de video. Cámaras del aparcacoches, entrada, exterior, pasillo de servicio, cualquier audio si existe. Esteban, de pie cerca de la puerta, miró su teléfono y empezó a escribir. Por primera vez esa noche, Iria sintió que algo firme volvía a ella. No paz, ni alivio, sino algo más limpio. Control. Al otro lado de la calle, Bryce seguía dentro de la gala. No sabía a dónde había ido Iria. No sabía que Esteban Valls había dejado el salón. Solo sabía que su esposa ya no era visible, y eso le venía perfectamente. Para cuando se sirvió el postre, Cayetana ya había subido un clip recortado a su cuenta social privada. Mostraba a Iria en el pavimento mojado, la maleta a su lado, y a Bryce de pie, sobre ella en su smoking. El empujón no estaba, el sonido estaba amortiguado, el subtítulo no lo estaba. Algunas personas hacen cualquier cosa por llamar la atención cuando se dan cuenta de que han perdido. Jimena lo vio primero y sonrió. Bien, le dijo a Bryce cerca de la barra, que la gente vea lo inestable que es. Ayudará cuando intente hacerte parecer cruel. Bryce miró el clip, inquieto por medio segundo. Luego Cayetana le tocó el brazo. Te avergonzó frente a los donantes, dijo Cayetana. Tienes derecho a proteger tu reputación. Eso fue todo lo que necesitó. Permiso disfrazado de consuelo. Llamó a la recepción del hotel después de cenar y preguntó si su esposa había dejado algo atrás. Cuando le dijeron que no tenían información, probó con la línea principal del hospital Almenara. Dijo que era su marido. Dijo que estaba preocupado. Dijo que ella podría estar confundida. La operadora lo puso en espera. 3 minutos después, una voz diferente respondió. Calma, masculina, legal. Señor de Alvear, no tenemos información de pacientes para facilitarle. Bryce se enderezó. Soy su marido. Eso no autoriza la divulgación a través de esta línea. ¿Quién habla? La llamada terminó. Bryce se quedó mirando su teléfono, con la ira creciendo porque esperaba que la preocupación sonara como poder. En cambio, por primera vez en toda la noche, una puerta se le había cerrado. En el ala privada, la abogada de Iria llegó justo después de medianoche. Elena, Mercero entró con un abrigo azul marino sobre un traje gris marengo, el pelo recogido, expresión serena pero no fría. Detrás de ella venía un hombre al que Iria solo había visto 2 veces antes, Daniel Hargrove, un representante del fideicomiso Valero Castaño, cuya carrera entera parecía construirse sobre decir muy poco y notarlo todo.
Elena puso una tableta sobre la mesa. Hemos preservado el vídeo que Cayetana publicó antes de que pueda borrarlo. También solicitamos las grabaciones externas de la seguridad de Almenara. Esteban Balls está cooperando. Iria asintió. Bryce dirá que le provoqué. Él puede decir lo que quiera. El registro importará más. Daniel Hargrove abrió una carpeta delgada. La transferencia de voto aún puede permanecer privada hasta que usted decida lo contrario, pero el incidente crea preocupaciones de gobierno corporativo. Iria levantó la vista. ¿Almenara?, preguntó. Daniel dudó y luego deslizó la carpeta hacia Elena. Elena la abrió, leyó la primera página y su expresión se tensó. Iria sintió que la sala cambiaba antes de que nadie hablara. Elena puso la carpeta gruesa frente a ella y dijo, en voz baja, «El nombre de tu marido aparece en el archivo de expansión de Speria Tudia Cares, Almenara, pero no de la forma en que él cree». Iria miró la carpeta durante varios segundos antes de tocarla. Su nombre no estaba en la portada, no el primerísimo nombre que Bryce usaba, no Iria de Alvear. La etiqueta era técnica y destinada a personas que entendían la propiedad sin necesidad de que fuera anunciada. Revisión preliminar de gobierno de la iniciativa de expansión de Almenara. Elena pasó la primera página hacia ella. El equipo de Bryce presentó una memoria de financiación revisada hace 2 semanas. Él puso su nombre como líder interno. Iria leyó en silencio. El lenguaje era pulido, confiado y no del todo suyo. Podía oír a Cayetana en ciertas frases. Alineación estratégica de donantes, óptica de transformación comunitaria, narrativa de asociación, orientada a ejecutivos. Palabras diseñadas para hacer que la ambición sonara a servicio público. Daniel Hargrove se quedó cerca de la ventana, con las manos entrelazadas. La preocupación no es que quiera el crédito. La gente hace eso. La preocupación es que varias suposiciones en esta memoria parecen infladas o sin respaldo. Los ojos de Iria recorrieron la página. Compromisos de donantes proyectados, costes de retención de consultores, cronograma de integración de clínicas comunitarias. Se detuvo en un párrafo y sintió algo frío asentarse tras sus costillas. Ese número está mal, dijo. Elena la miró. La capacidad de la red de clínicas, continuó Iria. Están asumiendo que las clínicas del sur pueden absorber el flujo de pacientes desplazados durante la construcción. No pueden, no sin subvenciones de personal y apoyo de transporte. La expresión de Daniel cambió de forma casi imperceptible. ¿Conoce la red de clínicas?, preguntó. Trabajé en ella. Bryce no incluyó eso. No, dijo Iria en voz baja. Él nunca consideró mi trabajo relevante. Elena deslizó otra página. Hay más. La firma de consultoría de Cayetana Monroe aparece como un socio estratégico esencial. La estructura de honorarios aumentó después de que comenzara su relación personal con Bryce. Iria no reaccionó al principio. Ya sabía lo del romance. Saberlo era un tipo de dolor. Verlo, convertido en lenguaje contractual, era otro. Hacía que la traición pareciera facturable. Elena continuó, cuidadosa pero directa. Si Bryce usó su posición para dirigir un contrato hacia alguien con quien tenía una relación no declarada, Almenara tiene un problema de cumplimiento normativo. Si Cayetana ayudó a dar forma a la memoria mientras mantenía una influencia personal sobre él, su firma también tiene uno. Iria miró el moretón que se formaba cerca de su muñeca. El agua de lluvia aún se aferraba a las puntas de su pelo. En algún lugar al otro lado de la calle, Bryce probablemente estaba aceptando felicitaciones, tal vez incluso lástima, diciéndole a la gente que su esposa había montado una escena porque no podía soportar perderlo. Él cree que esta noche le ayuda, dijo Iria. Daniela sintió una vez. Se esperaba que la reunión de aprobación final fuera ceremonial.
Tras el incidente de fuera, eso ya no es aconsejable. Elena observó a Iria de cerca. Puedes autorizar una revisión formal sin la divulgación pública de tu identidad. El fideicomiso Valero Castaño puede solicitarlo a través de los canales de gobierno existentes. Ahí estaba de nuevo. La puerta que Iria había pasado años negándose a abrir, no porque se avergonzara de quién era, sino porque, una vez que la gente lo sabía, dejaban de ver su rostro primero. Veían acceso, dinero, influencia, un apellido que les hacía recalcular cada conversación que habían tenido con ella. Había querido que una persona la amara antes del recalculo. Bryce había fallado esa prueba con creces. Iria se recostó contra la camilla y cerró los ojos por un instante. Solo uno. Cuando los abrió, su voz era firme. No canceléis el trato esta noche. Elena no interrumpió. No despidáis a nadie. No llaméis a la prensa. No hagáis amenazas. Iria miró de Elena a Daniel. Abrid la revisión. Preservad cada registro. Dejad que el Departamento de Cumplimiento pida los documentos. Dejad que el proceso muestre lo que pasó. Una leve aprobación se movió en el rostro de Elena. Ese es el camino más sólido. También es el más limpio, dijo Daniel, y el más difícil de manipular para ellos. Al otro lado de la calle, el teléfono de Bryce vibró mientras estaba cerca de un círculo de ejecutivos. Miró hacia abajo y vio un correo de la oficina ejecutiva de Almenara. Reunión de aprobación final reprogramada. Asistencia requerida. Ubicación actualizada. Sala de juntas ejecutiva. Torre Valero Castaño. Su pecho se apretó, luego se elevó. Torre Valero Castaño. Eso sonaba más alto de lo que esperaba, más exclusivo, más serio. Cayetana se inclinó lo suficiente para que su perfume le alcanzara. ¿Qué es? Él le enseñó el mensaje. Sus ojos brillaron. Bryce, eso es bueno, muy bueno. No mueven las reuniones a la torre. Valero Castaño a menos que alguien importante esté mirando. Jimena, que estaba cerca, sonrió con satisfacción. Entonces tienes que entrar limpio, sin una esposa colgando de tu cuello, sin esa triste historia de la clínica. Trae los papeles del divorcio. Demuéstrales que has terminado de cargar con el peso muerto. Bryce miró hacia las puertas manchadas por la lluvia. Por un segundo, algo incierto cruzó su rostro. No culpa, todavía no. Solo irritación porque Iria no se había quedado donde la dejó. Luego Cayetana le tocó la manga. Mañana es tu futuro. Él le creyó porque quería hacerlo. En el ala privada, Daniel Hargrove recibió el mismo aviso de reunión en su teléfono. Lo leyó y luego le entregó el dispositivo a Iria. La sala de juntas ejecutiva había sido reservada para la mañana siguiente. Iria miró la ubicación, luego la línea de autorización debajo de ella, todavía en blanco. Elena puso un bolígrafo junto a la tableta. Si firmas, la revisión procede bajo tu autoridad o de voto, pero tu identidad completa permanece confidencial hasta la reunión. Iria miró la línea vacía durante un largo momento. Luego firmó. A la mañana siguiente, Bryce entró en la Torre Valero Castaño esperando aplausos, sin saber que el nombre legal de Iria estaba impreso en la parte superior del paquete de aprobación. Bryce entró en la Torre Valero Castaño con Cayetana a su lado y los papeles del divorcio en su carpeta de cuero. Había elegido su mejor traje en lugar del smoking. Cayetana le había dicho que parecía más ejecutivo, más controlado, más como un hombre que pertenecía a una sala de juntas en lugar de a un salón de baile. Él la creyó, necesitaba creerla. La lluvia de la noche anterior, Iria en el bordillo, la extraña llamada de la línea del hospital, todo eso había presionado contra los bordes de su confianza hasta que la forzó a salir. La Torre Valero Castaño era silenciosa de una manera que Almenara nunca lo era.
sin vestíbulo abarrotado, sin donantes ruidosos, sin ejecutivos fingiendo importancia cerca de los ascensores, solo suelos de piedra pulida, mostradores de seguridad y personas que hablaban en voz baja porque no necesitaban demostrar poder alzando la voz. Cayetana lo notó también. Su mano se apretó alrededor de su cartera. Esto es más grande de lo que esperaba, susurró. Bryce sonrió, aunque sentía la boca seca. Eso es bueno. Jimena había venido con ellos, pero se le pidió que esperara en la sala ejecutiva fuera de la sala de juntas. No le gustó. Su sonrisa se afiló cuando el asistente lo explicó. Soy su madre, dijo ella. El rostro del asistente no cambió. Esta reunión se limita a los participantes listados. Jimena miró a Bryce, esperando que él lo desafiara. Él no lo hizo. Estaba demasiado concentrado en las puertas de cristal esmerilado frente a él, demasiado ocupado imaginando el ascenso que pensaba que le esperaba al otro lado. Dentro, la sala de juntas ya estaba llena. Los ejecutivos de Almenara se sentaban a un lado de la larga mesa. Fuera, los auditores se sentaban cerca de las pantallas. Dos representantes de la firma de consultoría de Cayetana estaban presentes, ambos luciendo más cautelosos que emocionados. Esteban Bowles estaba cerca de la ventana, con su expresión ilegible. Elena Mercero estaba sentada con una carpeta cerrada frente a ella. Bryce frunció el ceño cuando la vio. Nunca había conocido a Elena, pero algo en su compostura le irritó. Parecía una persona que ya conocía el final. ¿Dónde está el presidente del comité de expansión?, preguntó Bryce. Nadie respondió de inmediato. Luego la puerta se abrió detrás de él. La sala cambió antes de que Bryce se diera la vuelta. Las sillas se movieron. Las conversaciones pararon. Esteban Bowles se enderezó. Uno de los ejecutivos de Almenara se puso de pie, luego otro. Incluso los auditores levantaron la vista con atención repentina. Iria entró con un traje oscuro, su pelo impecable ahora, su rostro calmado, el colgante de oro descansando en su garganta. Había un leve moretón cerca de su muñeca, visible solo cuando su manga se movía. No parecía frágil, no parecía perdida, parecía alguien que había dejado de pedir permiso para ser vista. Bryce la miró fijamente. Cayetana soltó un pequeño suspiro. ¿Qué hace ella aquí? Elena se puso de pie. Para que conste en acta, esta revisión procede bajo la autoridad de Iria Valero Castaño, heredera única con derecho a voto de la División de Salud del Fideicomiso Valero Castaño. Las palabras aterrizaron una a una. Iria Valero Castaño. Fideicomiso, Valero Castaño, heredera única. El rostro de Bryce se vació. No, dijo casi demasiado bajo para ser oído. Elena abrió la carpeta. El fideicomiso mantiene la influencia de control sobre la expansión de Almenara a través de participaciones de salud afiliadas, acuerdos de supervisión de donantes y vehículos de inversión ligados a este proyecto. La señora Valero autorizó una revisión preliminar anoche tras un incidente público que involucró a un empleado de Almenara y a una consultora contratada. La mano de Cayetana cayó del brazo de Bryce. Uno de los representantes de su firma se giró hacia ella con una mirada que no era de confusión, sino de cálculo. Bryce miró a Iria como si esperara que ella se riera y admitiera que esto era alguna actuación. Pero Iria no sonrió. Tomó la silla en la cabecera de la mesa porque había sido dejada vacía para ella. Él recordó la maleta, el viejo coche, el trabajo en la clínica, los vestidos de rebajas, las cenas donde su madre la llamaba inútil. Recordó haber preguntado cuánto valía el colgante. Su garganta se apretó. Iria dijo, forzando su nombre. ¿Por qué no me lo dijiste? Ella lo miró entonces, y había tristeza en sus ojos, pero ninguna suavidad que él pudiera usar. Elena respondió por ella.
Esta reunión no trata sobre por qué el señor de Alvear desconocía la estructura familiar privada de su esposa. Trata sobre el riesgo de gobierno corporativo y si los recursos de Almenara se vieron comprometidos por relaciones personales no declaradas. Una pantalla al final de la sala se iluminó. El video recortado que Cayetana había publicado apareció primero. Iria en el suelo, la maleta en la lluvia, Bryce de pie sobre ella. Luego se reprodujo la grabación exterior completa. El intento de agarrar el colgante, el empujón, Cayetana grabando, Jimena sonriendo bajo el toldo. Nadie habló. El rostro de Cayetana se volvió pálido. Bryce apartó la vista de la pantalla, pero no había ningún lugar seguro para sus ojos. Elena pasó al siguiente archivo. También revisaremos las revisiones de honorarios de consultoría, los registros de comunicación entre el señor de Alvear y la señorita Monroe y las proyecciones sin respaldo de la memoria de expansión sobre la capacidad de las clínicas comunitarias. Bryce agarró el borde de la mesa. Yo no sabía quién era ella. Iria habló, finalmente, tranquila pero clara. Sabías que era tu esposa. La sala se mantuvo, inmóvil. Eso fue peor que la ira, peor que los gritos. No le dio ninguna excusa tras la cual esconderse. El presidente de la Junta se aclaró la garganta. Pendiente de revisión, la consideración del ascenso del señor de Alvear se pausa. El acceso de consultoría de la señorita Monroe se suspende. Todas las comunicaciones relacionadas deben ser preservadas inmediatamente. Cayetana se giró hacia Bryce, con el pánico agudizando su voz. Dijiste que ella no tenía nada. Bryce no pudo responder. Antes de que Iria saliera de la habitación, Elena puso 3 notificaciones selladas sobre la mesa, una frente a Bryce, una frente a Cayetana y una marcada para Jimena de Alvear. Estas son notificaciones de preservación, dijo Elena. Todas las comunicaciones entre vosotros 3 son ahora parte del registro. La sala no explotó después de que Elena pusiera las notificaciones sobre la mesa. Eso lo hizo peor. Nadie gritó. Nadie cerró una puerta de un portazo. Nadie le dio a Bryce un castigo dramático que pudiera llamar injusto. La sala de juntas solo se volvió más silenciosa, más fría, más procedimental. La gente empezó a escribir cosas. Los auditores pidieron registros de acceso. El asesor general de Almenara solicitó copias de cada versión de la memoria de expansión. Los socios de consultoría de Cayetana dejaron de mirarla y empezaron a mirar a sus propios abogados. Bray se sentó allí con la notificación de preservación frente a él, sintiendo que el papel se volvía más pesado por segundos. Todas las comunicaciones entre vosotros 3 son ahora parte del registro. Leyó esa línea 2 veces. Cayetana se inclinó hacia él, su voz baja y tensa. Diles que esto es personal. Diles que ella hace esto por el divorcio. Bryce miró a Iria. Ella no lo estaba mirando. Hablaba tranquilamente con Elena revisando fechas, procedimientos, ángulos de cámara y solicitudes de documentos. Su moretón seguía siendo visible cerca de su muñeca, pero no lo tocó. No lo usó para dar lástima, no lo necesitaba. Eso le asustó más de lo que lo habrían hecho las lágrimas. El presidente de la Junta levantó la sesión con una declaración formal. La consideración del ascenso de Bryce estaba en pausa. Su acceso a los archivos de expansión estaba restringido pendiente de revisión. La firma de Cayetana fue suspendida del trabajo activo hasta que el Departamento de Cumplimiento determinara si su relación con Bryce había afectado al proceso del contrato. Nadie dijo despedido, nadie dijo arruinado. Eso lo hacía más difícil de combatir. Sonaba razonable, sonaba oficial. Fuera de la sala de juntas, Jimena se puso de pie cuando vio a Bryce. Su rostro aún llevaba la expresión de una mujer preparada para celebrar. Luego vio el rostro pálido de Cayetana. Vio a Bryce sosteniendo la notificación. Vio a Iria saliendo detrás de Elena Mercero, calmada,
con los ojos secos, y seguida por personas a las que Jimena había pasado años intentando impresionar. Iria, dijo Jimena, forzando una sonrisa quebradiza. Esto ha llegado lo suficientemente lejos. Iria se detuvo, pero no, se acercó. Jimena bajó la voz. Sea cual sea la familia a la que pertenezcas, sea cual sea el dinero que haya detrás de esto, no lo usas para destruir la vida de un hombre por una mala noche. Iria la miró durante un largo segundo. ¿Una mala noche?, preguntó. La boca de Jimena se apretó. Elena dio medio paso, adelante, no agresivamente, solo lo suficiente para recordarle a Jimena que cada palabra importaba ahora. Iria continuó suavemente. ¿Viste cómo me empujó a la calle? Luego le animaste a usar el video contra mí. La confianza de Jimena se rompió por primera vez. Estaba protegiendo a mi hijo. No, dijo Iria, estabas protegiendo la versión de él que te hacía sentir exitosa. Se alejó, después de eso, sin alzar la voz, sin un insulto final. Jimena se quedó de pie, en el pasillo con las manos apretadas alrededor de un bolso que de repente parecía demasiado caro para el momento. Al mediodía, la publicación de Cayetana había desaparecido de su cuenta, pero el borrado llegó demasiado tarde. Elena ya había preservado la subida original, los comentarios, la marca de tiempo y la versión recortada. La seguridad de Almenara había facilitado las grabaciones exteriores a través de canales legales. El personal del aparcacoches había dado declaraciones preliminares. Esteban Valls confirmó que había presenciado el incidente y reconoció el blasón del colgante como algo que requería notificación inmediata al fideicomiso. La historia que Bryce había planeado contar se encogía por momentos. Intentó llamar a Iria esa tarde. La llamada fue directa al buzón de voz. Lo intentó de nuevo, desde un número diferente, sin respuesta. Luego Elena Mercero envió un mensaje a su abogado. Todo contacto con la señora Valero Castaño debe proceder a través de su representante legal, la señora Valero Castaño. El nombre le golpeó de forma extraña. Seguía siendo el apellido de él unido al de ella, pero ahora se sentía temporal, frágil, ya medio eliminado. Cayetana no se quedó con él mucho tiempo tras la reunión. En el aparcamiento, se volvió contra él con una furia que sonaba más a miedo que a desamor. Me dijiste que ella no era nadie, dijo ella. Pensé que lo era. Cayetana lo miró como si él le hubiera entregado un cable de alta tensión. Eso no es una defensa, Bryce. Su teléfono vibró antes de que él pudiera responder. Leyó el mensaje y cerró los ojos. Su firma la había puesto en excedencia inmediata pendiente de revisión interna. Sus credenciales de acceso habían sido desactivadas. Miró a Bryce y cualquier afecto que hubiera fingido por él desapareció. Me arruinaste por una mujer que ni siquiera entendías, susurró ella. Luego caminó hacia su coche y le dejó de pie junto al ascensor. Esa noche, Bryce volvió al piso solo. El lugar parecía el mismo, pero nada en él se sentía de su propiedad. La taza de Iria seguía en el armario. Su tarjeta de la clínica estaba sobre la pequeña mesa de entrada. La foto de aniversario enmarcada seguía boca abajo en el tocador, exactamente donde él la había dejado antes de la gala. La cogió por un momento y vio la versión de ellos que había existido antes de que la voz de Jimena se convirtiera en su conciencia y los elogios de Cayetana en su droga. Iria sonreía en la foto, no de forma opulenta ni perfecta, solo honesta. Recordó haber pensado entonces que su calma le hacía sentir seguro. Ahora comprendía con qué facilidad había confundido la seguridad con la debilidad. Un mensajero llegó justo después del anochecer. El sobre estaba dirigido a Bryce de alvear y marcado desde la oficina de Elena Mercero. Dentro había una notificación formal de presentación de separación,
una solicitud para preservar los registros financieros matrimoniales y una copia del acuerdo prenupcial que había firmado antes de la boda. Casi se ríe cuando lo vio. El prenupcial se había burlado de él en aquel entonces. Había firmado porque creía que Iria no tenía nada que valiera la pena proteger. Recordó haber bromeado diciendo que ella le estaba haciendo prometer que no le robaría sus muebles de segunda mano, pero su risa murió cuando pasó al anexo de activos. La mayoría de las entradas estaban selladas por referencia de fideicomiso, no por cantidad de dinero. Cada línea estaba ligada a propiedades separadas, intereses heredados, participaciones privadas y derechos de gobierno familiar excluidos de reclamaciones matrimoniales. Al final estaba su firma. Bryce se quedó mirándola hasta que la tinta pareció moverse. Luego vio el nombre del testigo debajo de Iria, Elena Mercero. Bryce no durmió esa noche. Se sentó a la mesa de la cocina con el prenupcial abierto frente a él, leyendo cláusulas que una vez trató como una broma: propiedad separada, intereses heredados, activos mantenidos en fideicomiso, derechos de gobierno, participaciones privadas excluidas de reclamaciones matrimoniales. Las palabras habían estado allí todo el tiempo, claras y pacientes, esperando el día en que él finalmente entendiera que Iria nunca había sido la mujer que él pensaba que estaba dejando atrás. Por la mañana, su abogado le explicó lo mismo en lenguaje sencillo. Los activos Valero Castaño no eran suyos. La estructura del fideicomiso era válida. El prenupcial había sido debidamente firmado, presenciado y almacenado. Si intentaba luchar alegando ignorancia, solo invitaría a un mayor escrutinio sobre su conducta, su relación con Cayetana y la forma en que había intentado usar los papeles del divorcio para presionar a Iria fuera de la gala. El divorcio avanzó a través de presentaciones negociadas y plazos supervisados por el tribunal. Nada sucedió al instante. Eso fue lo que lo hizo real. Hubo declaraciones, registros, divulgaciones financieras y cartas de abogados que convirtieron la crueldad privada en hechos documentados. Bryce no fue arrastrado a la ruina de la noche a la mañana. Caminó hacia ella decisión a decisión. La revisión de Almenara terminó semanas después. Confirmó conflictos de intereses, preocupaciones, mala conducta ligada al proceso de expansión y daño reputacional por el incidente público. Bryce renunció antes de que la Junta pudiera tomar más medidas. Su declaración oficial lo llamó una transición personal. Nadie que importara se lo creyó. Cayetana perdió su contrato de consultoría primero. Luego, su firma cortó lazos con ella después de que los mensajes preservados mostraran cuán profundamente había mezclado la ambición con el acceso. Llamó a Bryce una vez, no para consolarlo, sino para culparlo. Me dijiste que ella no era nada, dijo. Bryce no tenía respuesta. Jimena intentó un camino diferente. Envió una carta a través de Elena, cuidadosamente escrita, llena de frases sobre el miedo de una madre y querer lo mejor para su hijo. Iría la leyó una vez en el despacho de Elena. No lloró, no la rompió, simplemente la dobló de nuevo en el sobre. Siente que haya habido consecuencias, dijo Iria. Eso no es lo mismo que sentirlo. No hubo ninguna reunión privada, ninguna emboscada emocional en un aparcamiento, ninguna reunión lacrimosa construida sobre un arrepentimiento que llegaba demasiado tarde. Iria permitió la comunicación solo a través de abogados. Le dio a Bryce la dignidad de un proceso legal, pero no la intimidad de otra oportunidad. Cuando el divorcio finalizó, eliminó el de Alvear de su nombre. La primera vez que apareció públicamente como Iria Valero Castaño no fue en una fiesta de lujo ni en una rueda de prensa sobre su patrimonio neto. Fue en el nuevo Centro de Defensa del Paciente de Almenara, financiado a través del fideicomiso.
La misma red de hospitales que Brace había intentado usar para su estatus ahora llevaba la firma de ella en un lugar construido para personas que habían sido ignoradas, descartadas o hechas sentir pequeñas por sistemas que no entendían. Iria se paró en el podio con el colgante de oro descansando sobre su clavícula. Esta vez no lo escondió. Habló sobre adultos que eran controlados financieramente por sus parejas, avergonzados en público o convencidos de que no tenían poder porque no tenían riqueza visible. No mencionó a Bryce por su nombre. No necesitaba hacerlo. La verdad ya había hecho su trabajo. Bryce vio el anuncio desde un pequeño piso al otro lado de la ciudad. Vio a la mujer a la que había empujado bajo la lluvia de pie, calmada y firme bajo el nombre Valero Castaño. Por primera vez entendió que no había perdido a una esposa multimillonaria secreta primero. Había perdido a una mujer que le había amado antes de que el dinero importara, antes de que el título importara, antes de que él se convirtiera en el tipo de hombre que necesitaba que alguien más pareciera pobre para poder sentirse poderoso. Iria salió del ala del hospital después de que las cámaras se fueran. Elena estaba a su lado, pero Iria no necesitaba apoyarse en nadie. El aire de la tarde era fresco. Sus pasos eran lentos, firmes, libres. Todavía llevaba el colgante, pero ya no usaba el silencio como un escondite. Si la historia de Iria se quedó contigo, deja un comentario sobre si crees que tomó la decisión correcta. Y recuerda, la gente a la que otros subestiman no siempre está esperando ser rescatada. A veces están esperando el momento adecuado para dejar que la verdad hable por sí sola.